Bien, en este caso tenemos este problema geométrico en donde en la figura dada tenemos la siguiente proposición: el segmento AB es congruente con el segmento AP. Marcamos eso y nos pide calcular el valor del ángulo X. Entonces podemos recurrir por una parte a la propiedad del triángulo isósceles. El triángulo, aquí ponemos que el triángulo ABP es isósceles. Bien, por lo que los ángulos de base son congruentes. Marcamos esto aquí. Vamos a darle algunos, vamos a designar puntos. Vamos a poner que este es el punto E, el punto C, el punto D. Bien, en el triángulo CDE, entonces tenemos que la medida del ángulo que se forma aquí en el punto E es un ángulo externo. Este ángulo externo en E es igual a la suma de los internos no contiguos. O sea que en este externo en E, llamarlo la medida del ángulo BEC, sería la suma de los dos no contiguos, o sea 3x más 2 θ. 3x más 2 θ. Perfecto. Y para el triángulo, eso me lleva a que este ángulo es externo al triángulo CED y a la par es externo al triángulo ABE. Y en el triángulo ABE los ángulos internos son este ángulo que no conocemos y 2 θ. O sea que este ángulo externo es esa suma. De esa suma ya tenemos 2 θ. Lo que me sobra es 3x. Por lo que necesariamente ese ángulo debe ser 3x, por lo que su otro ángulo de base también es 3x. Perfecto. Y cumple ahí. La suma de los internos, 3x más 2 θ, es el respectivo externo. Muy bien. Ahora podemos plantear algunas ecuaciones. Tenemos, por ejemplo, que sigamos con el triángulo isósceles ABP. En este triángulo, entonces se cumple que la suma de los ángulos internos, 3x más 3x son 6x, más 2 θ más 2 alfa, es igual a 180 grados. Perfecto. Tenemos además que este podría ser bien una ecuación. Podemos formular la ecuación del cuadrilátero no convexo. El cuadrilátero no convexo FGHP. FGHP. En ese cuadrilátero no convexo, un teorema me dice que este ángulo externo, que por ser adyacente aquí es 180 menos 3x, 180 menos 3x, el ángulo en la cavidad es igual a la suma de los ángulos internos, m más n más x. Tendríamos que m más n más 4x es 180. Esto es una segunda ecuación. Y por otro lado podemos plantear, este fue del cuadrilátero
FGHP. Es un cuadrilátero no convexo. Por otra parte, se forman otros cuadriláteros no convexos. Por ejemplo, el cuadrilátero no convexo CAFD 2M y los ángulos internos son alfa más 3x más 2 tita. Así también para el cuadrilátero no convexo CAHD también es un cuadrilátero no convexo. Se cumple que el ángulo en la cavidad 2n es igual a los ángulos internos 2 alfa 3x tita. Sumando estos términos tenemos que 2m más 2n es 3 alfa más 3 tita más 6x. Y aquí tendríamos una tercera ecuación. Si tomamos cada variable como una independiente, tendríamos más variables que ecuaciones. Aquí lo que podemos hacer y lo que se ve es que se pueden agrupar la suma de dos variables. Por ejemplo, de la ecuación 3 podemos decir que 2 veces m más n es igual a 3 veces alfa más tita más 6x. Lo que me dice que m más n es una variable y alfa más tita es otra variable. Al final me interesa x. Podemos sacar, voy a continuar aquí. Podemos sacar la ecuación 1, este sigue siendo 3. De la ecuación 1 podemos quitar que 2 veces alfa más tita más 6x es 180, también agrupé, y de la ecuación 2 podemos quitar que agrupando m más n más 4x tenemos 180 también. Podemos despejar de 1 y 2 valores en x y reemplazamos en 3. Por ejemplo, seguimos de 1, podemos obtener que alfa más tita es 180 menos 6x, pasar a restar, y el 2 a dividir. Por lo que alfa más tita sería igual a 90 menos 3x, repartiendo. De la ecuación 2 podemos obtener m más n 180 menos 4x. Este sería el nuevo 1, nueva ecuación 1, nueva ecuación 2, y lo que hacemos es 1 y 2 en la ecuación 3. 2 veces, en vez de m más n, 180 menos 4x es igual 3 veces, en vez de alfa más tita, 90 menos 3x más 6x, todo queda en x. Desarrollando esto tendríamos 360 menos 8x x más 6x. Agrupando tendríamos 5x igual a 90, por lo que x igual a 18 grados.